Mi esposa iba de camino a ver al que se escapó cuando chocó su auto. Estaba en coma con heridas graves. El médico dijo que las probabilidades de que despertara eran escasas y que debía prepararme. Ah, sí, estaba preparado. Estaba listo para arruinar mi empresa, gastar hasta el último centavo de nuestro patrimonio conyugal y asegurarme de que todos nos quedáramos sin nada. El antiguo amor de mi esposa estaba furioso. Me preguntó si valía la pena esta campaña de tierra arrasada, después de todos los años que Claire y yo llevábamos casados. Le dije que, con tal de que me satisfaga, eso era todo lo que importaba. Mis suegros amenazaron con demandarme por transferencia fraudulenta de bienes. Me reí. Tengo un equipo de abogados carísimos. ¡Que venga! Acababa de salir de la oficina cuando recibí la llamada sobre el accidente de Claire. El médico me dijo que estaba en la UCI y que probablemente no despertaría nunca. Me dijo que fuera al hospital en cuanto pudiera y, de paso, me encargara de las facturas médicas. Apreté el teléfono con fuerza, conteniendo las ganas de reír a carcajadas. El karma es una auténtica perra. Esa infiel por fin estaba recibiendo su merecido. Claire y yo llevábamos 3 años casados. En ese tiempo, yo había pasado de ser el fundador de una pequeña startup a ser el director ejecutivo de una corporación multimillonaria. Ella había pasado de ser socia junior en una empresa a ser ama de casa. Pero Claire no era una ama de casa cualquiera. Su vida diaria consistía en ir de compras y disfrutar del spa. Teníamos una empleada doméstica a tiempo completo, así que no tenía que hacer nada. Aún así, se quejaba de lo dura que era su vida. No quería tener hijos, decía que aún no había vivido lo suficiente. Porque la amaba, lo soportaba todo. Lo que la hiciera feliz me parecía bien. Nunca me importó cuánto dinero gastara. Incluso cuidé de sus padres, pagué la hipoteca, las vacaciones, todo. Pero en cuanto su amor de la infancia, Leo Vance, regresó a Estados Unidos, todo cambió. Se obsesionó. Empezaron a verse en secreto, y sus charlas amistosas duraban horas. Cuando Leo quiso abrir un estudio de arte y necesitaba financiación, ella acudió a mí. Me negué, y montó en cólera durante una semana. Luego, cuando Leo necesitó alojamiento, ella le dio las llaves de nuestra mansión en las afueras, a la que planeábamos mudarnos, sin siquiera pedírmelo. Se mudó sin más. Discutí con ella por Leo varias veces. Cada vez, me llamaba mezquina e insegura. Ella insistió en que su relación era completamente platónica, que él era como un hermano para ella. Hoy se suponía que era nuestro 3er aniversario de bodas. En cambio, me dijo que se iba de viaje con Leo a Wisconsin para ayudarlo a encontrar inspiración artística. No celebraría conmigo. Esta vez, no me opuse. Incluso la vi subir al coche, guardando silencio hasta que se marchó. Nunca imaginé que seguiría mi guión tan a la perfección y se metería en un lío. Y ahora, por fin, me tocaba a mí actuar. Primero, llamé a mis suegros, que estaban en uno de sus viajes por Europa con todos los gastos pagados. Les conté del accidente de Claire. Su madre no preguntó si estaba bien. No preguntó qué había pasado. Me atacó. ¿Qué clase de marido eres? ¿Cómo pudiste dejarla conducir sola así? No me importa lo ocupado que estés en el trabajo. No abandonas a tu esposa así como así. Mi hija se casó contigo para tener una buena vida, y ahora dejas que la lastimen. Eres una gran decepción. Ay, cariño, decepcionarte es lo mejor de mi día. Le dije que Claire se había quedado sin habla camino a ver a Leo. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que volviera a hablar. Leo es su amigo. Crecieron juntos. Es como de la familia. Eres un hombre adulto, Ethan. ¿De verdad vas a tener celos de él? Claro que no. Es solo que Claire está en la UCI. Los médicos dicen que es casi seguro que no despertará. La voz de su madre se elevó varias octavas. Es tan crítica. ¿Por qué no lo dijiste antes? Mi tono era puro hielo. No me diste la oportunidad de hablar, ¿verdad? Será mejor que reserves un vuelo de regreso. Quizás puedas verla una última vez. Colgué antes de que pudiera responder. Respiré hondo y saboreé el momento.
Era increíble. No fui al hospital. En cambio, llamé a una empresa de mudanzas y me reuní con ellos en la mansión donde Leo vivía. Vaciamos toda la casa. Todo lo que se podía embalar, se embolsó. Todo lo demás fue a parar a la basura. Para cuando nos fuimos, el lugar estaba impecable, como si nadie hubiera vivido allí. Solo cuando terminé, finalmente, lentamente, me dirigí al hospital. Cuando llegué al hospital, Leo estaba sentado en un banco del pasillo. En cuanto me vio, se levantó de un salto y se acercó furioso. Su voz rezumaba acusación y una extraña sensación de superioridad. Ethan, Claire es tu esposa, por Dios. Tuvo un accidente, ¿y apenas llegas? ¿No te preocupa nada? ¿Preocupado? Claro que sí, dije. Mi esposa está ahí dentro. Estoy más preocupado que nadie. Estaba en casa juntando dinero para su tratamiento. Leo frunció el ceño, desconfiado. Diriges una empresa multimillonaria. No tienes dinero. Lo miré de arriba abajo y suspiré con ironía. Es un mercado difícil ahora mismo. No lo entenderías. Cambié de tema y mi voz se volvió más aguda. En fin, ¿no eres el querido hermano de Claire, de otra madre? Está en estado crítico y necesita dinero. No te vas a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? ¿Lo harás? ¿Lo harás? Sabía perfectamente que estaba sin Blanca. El tipo vivía en mi casa gratis. Solo quería humillarlo. Funcionó. Su rostro recorrió tonos de rojo y blanco. Parecía que se había tragado un bicho. Ya no me importaba. Pasé junto a él y fui a buscar al médico de Claire. El médico confirmó que su estado era grave. Podría morir en cualquier momento. Le dije que no escatimara en gastos. Usar cualquier medicamento, cualquier tratamiento disponible. No me importaba el costo, siempre y cuando la mantuviera técnicamente viva. Leo, que me había seguido, parecía sorprendido por mi aparente devoción. Pero había un brillo burlón y engreído en sus ojos. Lo vi todo. Sonreí para mis adentros, pensando, espera a que descubras por qué hago esto. Tendrás un aneurisma. Necesito recaudar más fondos. Dije, dándome la vuelta para irme después de pagar el depósito inicial. Quédate aquí y cuida de Claire. Leo se indignó al instante. ¿Eres su esposo y te vas? ¿Quieres que yo, un forastero, me quede? ¿Es apropiado? Arqueé una ceja. ¿Una forastera? ¿No eres su mejor amiga? ¿Su alma gemela? Chocó su auto camino a verte. Si la abandonas ahora, ¿podrás vivir contigo mismo? Su rostro se tornó de un verde enfermizo. Justo entonces sonó su teléfono. Él contestó. Y su expresión pasó de la ira a la furia pura. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Ethan Chase, hijo de puta. Robaste mi casa. Y cuando me di cuenta, llamó a la policía. Me pidieron que fuera a la comisaría para interrogarme. En la comisaría, un detective de aspecto severo se sentó frente a mí. Señor Chase, hemos recibido una denuncia por allanamiento de morada y robo. ¿Tiene algo que decir? Puse mi cara más desconcertada. Oficial, seguro que está bromeando. Soy el director ejecutivo de una gran corporación. ¿Por qué demonios tendría que robarle a alguien? Esto es claramente una trampa. De hecho, me gustaría presentar una denuncia por difamación. Leo, que estaba cerca, perdió la cabeza. Era él, agente. El administrador de la propiedad puede testificar. Vació toda la casa. No queda ni un sofá. Eso no es solo un robo. Es un allanamiento de morada. Es un crimen. Deben arrestarlo ahora mismo. Mantuve la calma. Leo, tengo amplios conocimientos legales. No podrás incriminarme. Entonces, me volví hacia él, sonreí con malicia y pronuncié la palabra, imbécil. Se le salieron los ojos de las órbitas. Se abalanzó sobre mí. Lo esquivé con cuidado y me agaché detrás de uno de los oficiales. ¿Oficial, vio eso?
Este hombre está trastornado. Me está agrediendo aquí mismo, en una comisaría. Tiene que hacer algo. Un oficial intervino, bloqueó a Leo y le advirtió severamente: estamos investigando. Por favor, mantenga la calma. Asentí con énfasis. Exactamente. Ese hombre no tiene autocontrol. Sin clase. Leo estaba tan furioso que tenía la cara casi morada, apretando y soltando los puños. El detective me miró largo y tendido, con cansancio, antes de llevarme a una pequeña sala de interrogatorios. Señor Chase, empezó con la mirada penetrante. ¿Dónde estaba y qué hacía a las 6 de la tarde? Me recosté en la silla y extendí las manos. Estaba moviendo muebles. Fue agotador. El detective, claramente no acostumbrado a tal nivel de arrogancia, dio un golpe en la mesa. ¿Mudanza? ¿Era tu casa la que tenías que mudar? El dueño ya presentó una denuncia, continuó. Contrataste una empresa de mudanzas y simplemente entraste. ¿Sabes qué es un delito grave? Un delito grave. Me hice el inocente. Ahora es un delito sacar cosas de mi propia casa. El detective se quedó paralizado. Hice una llamada rápida y mi asistente llegó 20 minutos después con la escritura de la casa, las facturas de servicios públicos y los registros de impuestos prediales. La casa está a mi nombre y al de mi esposa. Mi esposa está incapacitada. ¿No puedo trasladar algunas de mis pertenencias? Extendí los documentos sobre la mesa. Si necesita algo más, puedo pedirle a mi asistente que se lo traiga. El detective, presentiendo que esto era más complicado de lo que pensaba, trajo a Leo de vuelta a la habitación. ¿Qué está pasando aquí?, le preguntó a Leo. El señor Chase es el dueño legal de la propiedad. ¿Sabe que presentar una denuncia policial falsa es un delito? Leo se puso rígido. Se negó a ceder. Es un ladrón. Me robó mis cosas. El detective frunció aún más el ceño. ¿Es tu casa? Solté una risa corta y áspera. Leo, ten un poco de respeto por ti mismo. Mi esposa y yo nos sentimos mal por ti, y así que te dejamos quedarte en nuestra casa. Eso no significa que sea tuyo por arte de magia. Ni siquiera te he cobrado el alquiler, lo cual es más que generoso. La expresión del policía se volvió fría. Había visto suficientes estafadores como para reconocer a uno. El rostro de Leo era un desastre de vergüenza y rabia, pero se aferró a su último recurso. Bueno, la casa no es mía, pero mis cosas fueron incitadas. Se llevó mis pertenencias sin mi consentimiento. Eso sigue siendo robo. Le hice un gesto sutil a mi asistente. Sacó un fajo de recibos y facturas de cada mueble y obra de arte de la casa. También les había ordenado a los de la mudanza que grabaran en vídeo toda la limpieza, para demostrar que no habíamos tocado ningún objeto personal. Tras revisarlo todo, el detective parecía haber resuelto el asunto. Pero Leo no se rendía. Mis cuadros. Todos mis cuadros se habían ido. El valor del arte es incalculable. Cuando sea famoso, una sola obra de arte podría venderse por una fortuna. Tiene que compensarme. Ah, eso. Dije, saltando de inmediato. No toqué tus horribles pinturas. Están todos en la casa club comunitaria. Puedes ir a recogerlos cuando quieras. Leo se quedó paralizado. Me miró fijamente durante 3 largos segundos y luego volvió a su argumento original. Me robó, agente. El detective estaba claramente perdiendo la paciencia. ¿Qué robaron exactamente? Haz una lista. Investigaremos. Un agente le entregó a Leo un bolígrafo y papel. Se quedó allí sentado un buen rato, sin escribir una sola palabra. Sabía lo que realmente buscaba. No eran los muebles ni su supuesto arte. Era la caja fuerte. La caja fuerte que Claire había escondido allí. 6 meses atrás, después de que me negué a financiar su estudio, montó en cólera. Poco después, me di cuenta de que había estado convirtiendo grandes cantidades de efectivo en lingotes de oro y joyas, y guardándolas en una caja fuerte. Una caja fuerte que, a mis espaldas, había trasladado a la mansión donde se alojaba Leo. Yo ya la había recuperado durante la mudanza. Leo sabía, por supuesto,
que nada de lo que había dentro de esa caja fuerte le pertenecía. Aunque se atreviera a mencionarlo en su denuncia, ¿quién le creería? Un artista arruinado ocupando en casa ajena, afirmando tener una caja fuerte llena de oro. Solo un idiota se lo creería. Agente, dije educadamente, parece que no recuerda lo que le robaron. ¿Puedo irme? El detective miró a Leo, que estaba pálido y tartamudeaba diciendo que había estado demasiado asustado para pensar con claridad. El policía casi se le ríe en la cara, pero en lugar de eso le dio un sermón severo sobre perder el tiempo. Leo recibió la reprimenda verbal, con la cara ardiendo de humillación. Al salir de la comisaría, Leo salió arrastrando los pies detrás de mí. Ethan, eres un cabrón. Siseó, mirándome fijamente. Sonreí radiantemente. Ya cambié las cerraduras de la mansión y está a la venta. Si te interesa comprar, avísame. Si vuelves a intentar poner un pie en esa propiedad, haré que te arrepientas. ¿No te da miedo lo que hará Claire cuando despierte?, gruñó. Me encogí de hombros. Eso suponiendo que lo haga. Dicho esto, me subí al coche. Mi asistente arrancó el motor y nos alejamos en la noche. Las siguientes semanas fueron un torbellino de liquidación de mi empresa. En cuanto descubrí que Claire había escondido la caja fuerte en casa de Leo, inicié el proceso de quiebra estratégica. Usé nuestros bienes conyugales para realizar una serie de inversiones de alto riesgo, completamente legales y destinadas al fracaso, canalizando el dinero a través de un laberinto de empresas fantasma hasta convertirlo en mi fortuna privada e intocable. Para entonces, la empresa era un cascarón vacío. El único bien conyugal significativo que quedaba era la mansión, y yo tenía un plan para que también desapareciera. Pensar en Claire, que aún respiraba a través de un tubo en una cama de hospital, me llenó de una alegría indescriptible. Sus padres habían intentado contactarme sin parar, pero había bloqueado sus números. Hice que el personal de seguridad les prohibiera el acceso al edificio de oficinas. Me aseguré de que mi asistente pagara las facturas del hospital a tiempo, pero nunca me presenté. Al final, se desesperaron y volvieron a llamar a la policía. Esta vez, me acusaron de intento de asesinato. Naturalmente, proclamé mi inocencia, pero aún así tuve que ir a la comisaría. En cuanto entré, los vi. Los padres de Leo y Claire. En cuanto mi suegra me vio, se abalanzó sobre mí como una arpía. Ethan Chase, monstruo. Le hiciste esto a mi hija, ¿verdad? Ya se me estaba dando bien. Me refugié con sigilo detrás de un oficial cercano mientras le ofrecía un consejo amistoso. Señora, ya no es joven. No se preocupe tanto. Podría sufrir un derrame cerebral. Bastardo. Le hiciste daño a mi hija y ahora me maldices. Te mataré, gritó, agitándose violentamente mientras el agente la sujetaba. Me giré hacia el policía. Oficial, usted es mi testigo. Solo expresaba mi preocupación por su salud. La expresión del oficial era una obra maestra de frustración controlada. Por favor, cálmense todos. Hablemos del asunto. Me llevaron de vuelta a la sala de interrogatorios. El investigador me entregó un expediente. Este es el informe del accidente de su esposa, proporcionado por sus padres. Indica que la causa del accidente fue una falla en los frenos. Abrí los ojos de par en par, con cara de puro asombro. El detective me miró fijamente, con una mirada intensa. Te acusan de manipular un vehículo. ¿Tiene alguna respuesta? Agente, eso es una locura. ¿Por qué querría matarla? Mi voz rebosaba sinceridad. Además, ese es mi coche. Lo conduzco todo el tiempo. ¿Por qué sabotearía mi propio vehículo? ¿Acaso deseo morir? El detective lo consideró un momento. Entonces, ¿por qué su esposa conducía su coche ese día? Era nuestro tercer aniversario. Se suponía que íbamos a pasar el día juntos. Pero recibió una llamada esa mañana y salió corriendo, presa del pánico. Mi coche estaba aparcado en la entrada. Así que simplemente lo tomó. Frunció el ceño. ¿Sabes por qué se fue? Iba a verla. El que se escapó. El hombre que entró con sus padres. El detective asintió lentamente.
La mirada en sus ojos se suavizó con algo que sospechosamente parecía lástima. Sin pruebas en mi contra ni fisuras en mi historia, no tuvieron más remedio que dejarme ir. Al salir, los padres de Claire y Leo rodearon al detective. «¿Entonces está resuelto, agente?», preguntó Leo con impaciencia. «¿Lo hizo él?». El detective lo miró. «¿Y tú lo estás?». «¿Quién? ¿En relación con la víctima?». Leo abrió la boca. Pero la madre de Claire lo interrumpió. «Es su hermano. Su hermano honorario. Son muy cercanos». El detective les informó que, sin ninguna prueba, el accidente debía considerarse un accidente. Mi suegra no lo toleraba. «¿Te sobornó?», gritó. «¿Lo estás encubriendo?». «Mi hija está en una cama de hospital. Puede que nunca despierte. Esto es una pesadilla». «¿Quién nos hará justicia?». La paciencia del detective se había agotado. «Si tiene nuevas pruebas, puede presentárnoslas. De lo contrario, esto es difamación. Y el señor Chase tiene todo el derecho a presentar cargos». «¿Entiendes?». Su tono cortante la hizo palidecer. Después de un momento, cambió de táctica. «Bueno, si mi hija no sobrevive, ¿qué pasa con sus bienes?». «No puede quedárselos todos, ¿verdad?», preguntó, señalándome con un dedo codicioso. El detective se frotó las sienes. «¿Tu hija sigue viva? ¿Y ya preguntas por su herencia?». «Tengo que pensar en mi futuro», replicó, sin ningún pudor. «Soy su madre. Si fallece, tengo derecho a su dinero para mi jubilación. Es la ley». El detective suspiró y comenzó a explicar los fundamentos del derecho sucesorio. La herencia se determina por testamento, si no hay testamento, por la ley estatal. Si usted es heredero legal, recibirá su parte. Los padres de Claire y Leo intercambiaron miradas confusas. «No tiene testamento», dijo su madre con la mirada perdida. «Y ahora no puede escribir uno». El detective les dijo que tendrían que esperar a ver si se recuperaba, luego se dio la vuelta y se marchó, claramente harto de ellos. Estaba de un humor fantástico mientras me dirigía a la salida. Mi suegra corrió tras de mí. «Ethan, te lo advierto, no toques ni un centavo del dinero de mi hija o tendrás que rendirle cuentas». Me clavó un dedo huesudo en el pecho. Sonreí. «Bueno, entonces, ¿esa mujer que está en el hospital debería seguir tratándola o no?». La ira de Leo estalló. «¿Acaso eres humano, Ethan? ¿Vas a dejar morir a tu propia esposa?». Lo miré con frialdad. «¿Te ofreces a pagar?». «No tengo dinero», balbuceó, apartando la mirada. «Entonces cállate». Volví a mi suegra. «¿Y qué va a pasar? ¿Quieres que tu hija siga viva?». «Porque soy yo quien ha estado pagando esas cuentas». Una mirada astuta cruzó su rostro. Su actitud cambió por completo. Una sonrisa falsa y grasienta se extendió por sus labios. «Claro que deberíamos tratarla, mi querido yerno. Pero tu suegro y yo estamos envejeciendo. Nuestra salud ya no es la misma que antes. No podemos esperar que la cuidemos. Tendrás que encargarte de todo en el hospital». «No hay problema», dije radiante. Esta vieja buitre, cuando se trataba de vacaciones, escalaba montañas y caminaba kilómetros. Pero ni siquiera cuidaba de su propia hija, dejándome un desastre. ¡Qué egoísta! Pero, sinceramente, me facilitó el trabajo. En los días siguientes, estuve ocupado finalizando las transferencias de mis activos. Desde luego, no tuve tiempo de ir al hospital. Sin embargo, fui lo suficientemente responsable como para contratar un equipo de enfermeras privadas las 24 horas para Claire. Sus padres, acostumbrados a su vida de ocio, no parecían demasiado preocupados por si su hija se recuperaría o no. Se fueron de vacaciones. Un día, recibí una llamada del hospital. Claire se estaba desvaneciendo rápidamente. Para cuando llegué, ya se había ido. El médico ofreció sus condolencias. ¿Condolencias por qué? Tuve que taparme la boca para no sonreír. Por fin había muerto. Justo a tiempo. Justo cuando nuestros bienes comunes se habían reducido a cero.
Tras identificar el cuerpo y obtener el certificado de defunción, la envié directamente al crematorio. Unas horas después, Claire era un cofre de cenizas. La enterraron en el carísimo terreno del mausoleo que había comprado hacía un mes. Al ver su nombre grabado en el mármol, pensé, Claire, ay, Claire, incluso moriste a tiempo. Qué considerada. Cuando sus padres regresaron del viaje, quedaron atónitos. No podían creer que estuviera muerta. Y se sorprendieron aún más de que la hubiera incinerado y enterrado sin siquiera decírselo. Intentaron confrontarme, pero no pudieron localizarme. Llamaron a la policía, que les informó que todo lo que hice fue perfectamente legal y que no podían hacer nada. Unos días después, llegó una carta de un abogado. Los padres de Claire me demandaban por ocultación de bienes conyugales. No me preocupé en absoluto. Llegué puntual a la cita del juzgado. Mis suegros debían estar muy confiados porque ni siquiera se molestaron en contratar un abogado. ¡Qué lástima para ellos! ¿Lo hice? Contraté al mejor. Un tiburón con un historial impecable. Al fin y al cabo, lo que pagas es lo que obtienes. Mi suegra me fulminó con la mirada. Su primera declaración fue una acusación incoherente. Su señoría, está escondiendo el dinero. Mi hija está muerta. Y lo escondió todo. Era propiedad conjunta. No puede llevárselo todo. El monstruo. Ella siguió hablando sin parar sobre cuánto dinero supuestamente tenía Claire. Como tenían derecho a una parte. El juez frunció el ceño. ¿Tiene alguna prueba que respalde estas afirmaciones? Ella se lanzó a otra diatriba. Es director ejecutivo. Su empresa gana cientos de millones al año. Y las casas, los coches. Lo compró todo después de casarse con mi hija. ¿Y sus ahorros? La mitad le pertenece. Hizo una pausa para secarse una lágrima inexistente. Ahora que ya no está, nosotros, como sus herederos legales, tenemos derecho a su herencia. Casi me río. Parecía que su visita a la comisaría la había inspirado a investigar un poco sobre derecho. Ethan, dijo, intentando de repente un enfoque diferente. No queremos complicar las cosas. Solo denos la mitad de nuestra hija y podemos seguir adelante. ¿De acuerdo? Aprendió un par de términos legales y se creía experta. Mi abogado, por supuesto, estaba listo. Sacó varias carpetas gruesas. Estados financieros de la empresa. Informes de pérdidas de inversión. Documento tras documento demostrando que se había perdido todo el dinero. La empresa estaba en quiebra. No recibían ni un centavo. Mi suegra se quedó sin palabras. Le costó mucho procesarlo. No podía creer que la empresa, tan exitosa el año pasado, de repente no valiera nada. Es imposible, balbuceó. Su marido finalmente habló. ¿Y las casas? Tenían 2 mansiones. Valían una fortuna. Mi abogado, con calma, presentó otro juego de documentos. Una casa era de mi propiedad antes del matrimonio, así que no tenían derecho a ella. La otra se había vendido y se habían gastado todas las ganancias. Por ejemplo, las facturas de la UCI de Claire, que ascendían a casi $100.000 diarios. Los gastos de su funeral y el terreno del mausoleo, valorado en $1 millón. Y, por supuesto, los cientos de miles de dólares que financiaron los recientes viajes internacionales de sus padres. Todos estos fueron gastos legítimos pagados con el patrimonio, que ahora estaba completamente agotado. En realidad, si quieres ser más técnico, me debían dinero. Pero magnánimamente anuncié que, dada su falta de ingresos, no pediría ningún reembolso. Mi suegra se puso furiosa. Ella golpeó la mesa con las manos y se puso de pie de golpe. Me opongo. ¿Por qué nuestro dinero debería salir de la herencia? Él pagó nuestros viajes de buena gana. Fue un regalo. ¿Y el cementerio? No teníamos ni idea de que compraría algo tan caro. Nos debe ese dinero. El juez le dijo que se callara y le informó que mis acciones eran legalmente correctas. Parecía que se le estaba acabando el mundo. Cuando eso no funcionó, empezó a armar un escándalo. Se están aprovechando de mí porque no conozco la ley.
No estoy de acuerdo. Tiene que darme ese dinero hoy o moriré aquí mismo, en esta sala. Pueden observarme. El juez no se dejó intimidar y amenazó con destituirla por desacato. Vi el programa, entretenido por completo. ¿De verdad creía que yo había pagado sus lujosas vacaciones y la atención médica de primera de Claire por pura bondad? Todo era una maniobra calculada para asegurarme de que no vieran ni un céntimo de la herencia. Después de casarme con Claire, fui un yerno ejemplar. Les di todo lo que quisieron, pero nunca me lo agradecieron. Aceptaron mi dinero y aún así me menospreciaron. Lo aguanté porque quiero a Claire. Solo después del regreso de Leo supe la verdad. Claire había querido estar con Leo en aquel entonces, pero sus padres no lo aprobaron porque era pobre. Más tarde, al ver mi éxito, se volvieron arrogantes. Oyeron a Claire presumir de cuánto valdrían algún día las pinturas de Leo, así que empezaron a congraciarse con él, intentando jugar con ambas partes. Hoy, iba a usar la ley para darles una dura dosis de realidad. Lo que era mío, jamás podrían tocarlo. Al ver que su teatralidad fallaba, mi suegra se desplomó en su silla. Justo entonces, Leo se levantó. Declaró que sí escondía dinero. Puedo demostrarlo. Los ojos de mi suegra se iluminaron. Leo, díselo. ¿Dónde lo escondió? No podemos dejar que robe el dinero de mi hija. No podría descansar en paz. Leo apretó los dientes como si hiciera un gran sacrificio. Claire tenía una caja fuerte. Estaba llena de oro. Valía decenas de millones, probablemente. ¿Lo cogió? A mi suegra se le quebró la voz. ¿Cuánto dijiste? 10. Decenas de millones. Quizás cerca de 100. Se puso furiosa. Verás, Ethan Chase, sabía que tramabas algo. Con razón estabas tan dispuesto a pagar sus gastos médicos. Le robaste su verdadera fortuna. Se giró hacia el juez, casi vibrando de renovada codicia. Su señoría, es un ladrón. Que lo devuelva todo. El juez me miró. Le devolví la mirada, con el rostro lleno de profunda confusión. No tengo ni idea de qué habla. Nunca vi ninguna caja fuerte. Fue ridículo. Mientras no tuvieran pruebas contundentes, lo negaría todo. Y, técnicamente, no mentía. No lo acepté. La empresa de mudanzas lo hizo. Leo estaba desesperado. No lo aceptaste. Incluso llamé a la policía. Le expliqué con calma al juez lo que había pasado ese día en la comisaría. Mi abogado entonces atacó. Reiteró que la propiedad era legalmente mía y que tenía todo el derecho a estar allí. Luego señaló que el informe policial de ese día demostraba que Leo no había denunciado ningún robo. Porque en la comisaría no había podido anotar ni un solo objeto. La cara de Leo palideció. Eso es porque estaba en pánico. Lo olvidé, balbuceó. Mi abogado lo presionó. ¿Puede alguien más dar fe de la existencia de esta caja fuerte?, balbuceó Leo. Yo sí. Puedo demostrarlo. Lo miré y me reí. No le quedaban opciones. Acudió a mi suegra en busca de ayuda. Esta vez, ella rompió a llorar de verdad. Lágrimas de frustración. Su señoría, intenta arruinarnos. ¿Cómo se supone que vivamos? El juez frunció el ceño. La carga de la prueba recae en el acusador. Si no puede aportar pruebas de que el señor Chase se llevó una caja fuerte, su reclamación carece de fundamento. Mi suegra parecía como si se le hubiera caído el cielo encima. Mi abogado puso el último clavo en el ataúd, informándoles que hacer acusaciones falsas constituía difamación y que tenía todo el derecho a demandarlos. Finalmente se desanimaron. Leo parecía enfermo y mis suegros, completamente derrotados. Sin embargo, al salir del juzgado, mi suegra me lanzó una mirada de puro odio. Sabía que no había terminado. No cuando había $100 millones en juego. Unos días después, mi nombre estaba en todo Internet. Todo empezó con una transmisión en vivo de Facebook presentada por los padres de Claire. Con lágrimas en los ojos, me acusaron de asesinar a su hija, ocultar su fortuna conjunta y dejarlos en la indigencia en su vejez.
Durante la transmisión, afirmaron que yo era un hombre poderoso que tenía a los jueces bajo su control, dejándolos sin acceso a la justicia. Mi suegra insinuó que tenía una amante y quería que mi esposa se fuera de la película. Me pintaron como un monstruo despiadado que los había llevado al borde del suicidio. Terminaron la transmisión diciendo que si nadie los ayudaba a encontrar justicia, pronto se reunirían con su hija. Internet, como siempre, picó el anzuelo. La gente se indignó. No les importaron los hechos. Solo querían quemar a un villano. El vídeo fue recortado y compartido por agregadores de noticias, y se volvió viral en Twitter. Mi nombre se convirtió en tendencia. Los comentarios fueron brutales. Esto es una advertencia, señoras. Cuando un hombre decide ser cruel, no hay nada que podamos hacer. ¿Qué les da a las mujeres el matrimonio hoy en día? No me imagino lo desesperada que debió sentirse. Esa escoria. Si la ley no te castiga, ojalá te caiga un rayo. Que alguien denuncie a este monstruo. Que le arruinen la vida. A ver si aparece en público después de esto. La gente empezó a etiquetar las cuentas oficiales del tribunal en redes sociales, acusándolos de corrupción y exigiendo que les dieran a los padres de Claire la justicia que merecen. Fui el centro de una masiva campaña de odio en línea. Pero no me preocupaba. Tenía recibos. La gente de Internet es voluble. Siguen a quien más grita. Un minuto están agitando orcas para los padres de Claire. Al siguiente, cantan una melodía diferente. Esperé hasta que la indignación llegó a su punto máximo. Luego, usando una cuenta descartable, divulgué mis pruebas. Primero, el informe oficial del accidente que demostraba que su muerte fue accidental. Segundo, los registros de la venta de la casa para pagar sus exorbitantes facturas médicas. En tercer lugar, el recibo del terreno para mausoleo más caro de la ciudad. En cuarto lugar, fotos y extractos de tarjetas de crédito que demostraban que sus padres estaban de vacaciones en Europa mientras ella agonizaba en la UCI. En cuestión de horas, la historia cambió por completo. Estos padres son unos auténticos demonios. Su hija muere y enseguida intentan sacar provecho de ello. Supongo que es cierto. Realmente hay padres que no aman a sus propios hijos. El esposo es la verdadera víctima. Hizo todo eso por ella y su familia, y lo difamaron. No son humanos. Este tipo es un santo. No puedo creer que exista gente así. Vaya, la verdadera historia es una locura. Le pedí disculpas de todo corazón. Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento. Me inundaron las disculpas. La gente empezó a animarme, diciéndome que me mantuviera fuerte. Algunos incluso me exigieron que demandara a los padres de Claire por difamación. Publicé un comunicado diciendo que, por el bien de Claire, estaba dispuesto a perdonarlos, ya que eran mayores y estaban de duelo. Internet elogió mi bondad y generosidad, lo que solo intensificó su odio hacia sus padres. Quienes habían sido mis verdugos en línea ahora se sentían utilizados y traicionados. Publicaron la información personal de mis suegros, publicando su dirección y número de teléfono en línea. La gente empezó a enviar coronas funerarias a sus casas y a llamarlos a todas horas. Aterrorizados, huyeron de casa y apagaron sus teléfonos. Habían cosechado lo que sembraron, y yo estaba emocionado. Como broche de oro, filtré una pequeña historia a un blog local de chismes sobre el padre de Claire, que tenía una aventura con una mujer de su club de golf. Oí que, cuando mi suegra se enteró, le partió la cabeza con una lámpara. Sus vidas estaban desmoronándose. Me quedé sentado viendo el programa. Los padres de Claire no tenían ahorros para la jubilación. Yo les había estado pagando la hipoteca. Me detuve. Sin ninguna fuente de ingresos, su lujoso estilo de vida estaba a punto de estancarse. Solo esperaba el día en que todo se derrumbara. Mientras estaba de vacaciones en el extranjero, oí que Leo intentaba desesperadamente encontrarme. No tenía ni idea de que creía que aún podía sacarme, pero estaba revoloteando como una mosca molesta. Era hora de aplastarlo. Un socio extranjero lo contactó, haciéndose pasar por un coleccionista de arte obsesionado con su obra. Le pagó a Leo un generoso depósito y lo invitó al sudeste asiático para negociar una importante colaboración. Leo, extasiado,
aprovechó la oportunidad. Mi socio lo recibió en el aeropuerto y desde allí lo vendió a un centro de ciberesclavitud en la selva. Su última comunicación conocida fue un mensaje de texto lleno de pánico sobre terapia de electroshock diaria. También gané una generosa comisión de $20,000 por referencia. Recordé el día antes del accidente de Claire. Había instalado un programa de monitoreo en su teléfono. Sabía que planeaba ver a Leo en nuestro aniversario. Un plan empezó a formarse en mi mente. Esa noche, fui al taller y manipulé los frenos de su coche. Mi coche tenía una cita de servicio programada para ese día, pero la cancelé. Todo salió exactamente como lo había previsto. Claire, con prisa por llegar a su amante, cogió su coche, el de los frenos defectuosos, y se marchó hacia su muerte. Uf, sí que era una buena persona, a su manera. Y ahora mi esposa ha muerto. Tengo más dinero del que podría gastar, y la vida nunca ha sido mejor.